que estaba con unos problemillas técnicos ya. Bueno, la idea de hoy, más que nada, para los que están, es hacer una clase práctica de funciones. Quienes ya hayan dado funciones conmigo ya saben de qué se trata. Quienes no vieron funciones conmigo, va a ser la primera vez. Bueno, la dinámica es la misma, la dinámica de trabajo es la misma. Así que bueno, nosotros vamos hoy a trabajar según el tipo de función que tengamos, cómo se grafica, cuál es su dominio, cuáles son sus características, qué cosas hay que saber de esa función. Es una de las maneras de trabajo que a mí me gusta, porque si el alumno sabe del tipo de función es más fácil, ¿sí? De todas formas, igual hay que estudiar eso porque después se olvida, ¿no?, del tipo de funciones. Bueno, yo voy a empezar, por ejemplo, voy a hacer una clasificación. El primer tema, lo que hay que saber sí o sí, hallar de las funciones, antes de empezar con los tipos y todo eso, es el dominio de funciones. Yo voy a explicarle para quienes no sepan. Dominio, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto es tema de examen. Siempre en el examen lo primero que van a ver, van a tener una consigna larga sobre funciones, y lo primero que suelen ver en esa consigna, bueno, en algún momento se va a romper todo. Lo primero que van a ver en esa consigna larga sobre funciones va a ser dominio, ¿sí? Es lo primero que van a tener ahí. Entonces la idea justamente de dominio es saber cómo se calcula, ¿no? Para las funciones polinómicas, si yo tengo un polinomio, no pasa nada. O sea, si yo, por ejemplo, una función polinómica, un polinomio, por ejemplo, 3x al cuadrado más 2x más 1, no pasa nada. Para este tipo de funciones yo directamente pongo que el dominio es todos los reales. Básicamente lo que voy a buscar es qué valores yo le puedo asignar a la x, qué valores yo le puedo asignar a la x, qué valor yo puedo poner acá en la x y decir, bueno, ese valor se puede calcular acá, se puede calcular cualquier tipo de valor, ¿sí? Entonces, si la función es una función polinómica, el dominio es todos los reales, ¿sí? Hay que tener cuidado con las funciones racionales, ¿no? O sea, que si vos tenés, por ejemplo, una función racional así, con este hay que tener cuidado, porque ahí, acuérdense la definición de ayer de las racionales, tenemos un P sobre Q, no puede ser cero abajo, no existe división por cero, entonces yo x más 3 tengo que hacerle igual a 0. Una vez que yo igualo el denominador, x más 3 igual a 0, tengo que despejar. El despeje lo hago a partir de la ley uniforme o sin la ley uniforme, como yo quiera. Yo voy a usar la ley uniforme porque así Eduardo no se molesta con ustedes. Tenemos x igual a menos 3, entonces el dominio de esta función entonces vendría a ser los reales menos el valor menos 3. Los reales menos el menos 3. Eso vendría a ser lo que es el dominio de esta función. Siempre a los reales le vamos a sacar los ceros del denominador, o sea, qué valor hace 0 para ello. Igualamos el denominador a 0 y le vamos a despejar a la x para que nos dé un valor, que luego este valor va a ser el valor que vamos a sacar del dominio. Les puede pasar, qué sé yo, que tengan algo más difícil que simplemente x más 3, no sé. A ver, algo así, ¿no? Bueno, que cuando ustedes igualan a 0, bueno, esto hay que saber, como yo le dije, factorear. Acá se puede sacar, por ejemplo, factor común el 4 y sacar entre las dos x factor común x. Y nos queda x nomás, porque le sacamos a esta x cuadrada, le sacamos una x, nos queda una x.
Y acá le sacamos el 4 a este, que nos queda 2, ¿no es cierto? 4x por x, 4x cuadrado, y 4x por 2, 8x. Y acá, bueno, según la temática esta que teníamos que a por b es igual a 0, esto es si a es igual a 0 o b es igual a 0, porque en una multiplicación es 0 cuando es 0 por 0, ¿no es cierto? O es 0 por un valor que da 0, o un valor por 0 que nos da 0. ¿Sí? Si esto es a y esto es b, acá tenemos que esto es 0 cuando 4x es 0 o x más 2 es igual a 0, de donde se despeja, ¿no? Acá se le multiplica por un cuarto y acá se le resta 2. Y tenemos estos dos valores, x igual a 0 y x igual a menos 2. Entonces ya podemos poner que el dominio de la función son todos los reales menos el 0 y el menos 2. O sea que acá tenemos dos valores, ¿no? Y así se puede seguir, ¿no? Qué sé yo, se puede tener, por ejemplo, a ver, 6x y tener x al cubo más 6x, qué sé yo, al cuadrado o algo así. A ver, que también se... A ver, vamos a inventarlo. Una más. Mm, esta, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Tienes acá. Bueno, acá los chicos me dicen, bueno, yo tengo que igualar esta. Ojo que yo les había dicho, no siempre todo polinomio le ven así y lo van a poder resolver, ¿no? Esa es otra cosa. Pero si el profesor le da una función racional de este tipo, cualquiera de este tipo, o sea, algo así o así, pierdan cuidado que seguro la van a poder resolver. No hace tan eh, pesado de no darle algo que no se pueda resolver, ¿sí? Bueno, acá, por ejemplo, al igualar a 0, yo puedo sacar la letra x como factor común y me queda x al cuadrado menos x menos 2. De acá, esto es x igual a 0 o x al cuadrado menos x menos 2 igual a 0. Y lo que voy a hacer básicamente, acá yo tengo un valor de dominio, y de acá voy a sacar los otros dos valores. Como esto es una cuadrática, ¿sí? Para quienes estudiaron conmigo la cuadrática saben acerca de la fórmula de Bhaskara, que es básicamente la famosa resolvente que le dicen, ¿no? Menos b más raíz de, o sea, tenemos menos b, acá tenemos a, b y c, tenemos a, b y c, entonces tenemos menos b, acá tenemos 1, menos 1 y menos 2, entonces este menos 1, tenemos menos 1, menos b, más la raíz de b al cuadrado, menos 1 al cuadrado, menos 4 por 1 por menos 2. Todo esto sobre 2 por 1 o 2 por a. De acá va a salir básicamente el valor, otro de los valores, ¿no? Que va a ser menos por menos más menos 1 al cuadrado es 1, menos por menos más, 4 por 2, 8, ¿no? Tenemos esto. Y abajo 2 por 1, 2. ¿Sí? Entonces tenemos 1 más 8 va a ser raíz de 9 sobre 2, ¿no es cierto? La raíz de 9 es 3, ¿sí? Entonces esto queda 4 sobre 2, que va a ser 2. Y acá tenemos el otro valor, ¿sí? Luego para el x2 hace falta hacer todo esto, ¿no? Simplemente el otro cambia a menos acá, por lo tanto si cambia a menos acá, cambia a menos acá, cambia a menos acá. Y vamos a tener 1 menos la raíz de 9. Bueno, ya le podía haber cambiado acá directamente el menos, no pasa nada. 1 menos 3 sobre 2, que nos queda menos 2 sobre 2, y esto nos queda menos 1. ¿Sí? Bueno, entonces los valores son 0
2 y menos 1. Por lo tanto, el dominio de esta función, ¿qué valores no podemos poner abajo? Son todos los reales menos 0, 2 y menos 1. Entonces, nos quedó claro que para poder resolver o hallar el dominio de las funciones racionales hay que saber resolver ecuaciones. Si yo no sé resolver ecuaciones, yo no puedo hallar el dominio porque yo tengo que igualar el denominador de la fracción, este denominador, ¿no es cierto? El denominador de la fracción igualar a 0 y a partir de ahí hacer la factorización. Eso no es un tema fácil, no es un tema menor. Entonces eso es algo que hay que saber hacer. Si uno no sabe hacer eso, está frito. ¿Sí? Y bueno, yo no estoy notando hace mucho que hay gente que nos está uniendo, o sea, estoy notando, en realidad está todo mal hablado. Estoy notando hace mucho que hay gente que no se está uniendo a las clases. No tengo idea qué va a hacer esa gente después porque o quién está grabando para pasarle, pero está bueno que estos días que yo puedo dar clases, que aprovechen, que yo puedo dar clases. Sigo enfermo, pero igual doy clases, así que. Bueno, ¿alguna pregunta sobre funciones racionales? Sobre funciones racionales, porque el resto no expliqué todavía. Voy a explicar ahora. Nada, nada. Ok. Si no me responden, yo doy por sabido el tema. Bueno, luego tenemos las funciones irracionales de índice par. Yo a ver, le clasifiqué todas y tienen todo en la carpeta cuáles son, ¿no? Son las llamadas raíces. Donde acá tenemos un cuadrado, tenemos un, qué sé yo, un 4, un 6, ¿no? Un número par acá en el índice, esto es el índice de la raíz, ¿no? Y acá adentro tengo algo, qué sé yo. Bueno, fíjense que para hallar el dominio de esta función, yo tengo que poner que el radicando, lo que está abajo, radicando lo que está abajo de la raíz, sea mayor o igual a 0. O sea, yo voy a poner que x menos 2 sea mayor o igual a 0. ¿Por qué? Porque las raíces, todo el valor total que esté abajo de la raíz puede ser 0 o puede ser mayor a 0. No puede ser menor porque si no, ¿no? Le ponen un número negativo en el radicando y la calculadora le va a poner error. Por eso yo voy a decir que sea mayor o igual a 0. Y a partir de ahí, bueno, tratar de despejar esto, ¿sí? Con la ley uniforme, lo que sea, le van a dar los x mayores o iguales a 2, entonces van a poner que el dominio de f es desde 2 a infinito. Y esto es lo que va, a comparación de esto, que cuando ustedes sacan esto, cuando sacan los valores, ¿ven? Sacan los tres valores, esto no van, o sea, nosotros hacemos los reales menos esos valores, eso no van, ponemos reales menos eso. Y acá lo que ustedes sacan acá, porque había gente que me preguntaba justamente esto, los valores que ustedes sacan acá son los valores que van, eso va de respuesta. El conjunto que obtienen acá va de respuesta. ¿Sí? Esa es la diferencia. Entonces, ¿puede llegar a complicar un poco más? Sí. Así, ¿no es cierto? Otra racional, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Que radicando sea mayor o igual a 0. A partir de acá, despejar. Este menos 4 va a pasar como 4. En realidad no pasa, pero yo sí lo voy a decir, voy a decir que pasa porque no, ya estoy jodido de esa ley uniforme. Yo no sé ni para qué eso. Le digo la verdad. Sí. Bueno, le voy a aplicar la raíz cuadrada miembro a miembro. Acuérdense que la raíz de x al cuadrado es el valor absoluto y esto es
mayor o igual a esto, ¿no? Que la raíz de 4 va a ser, por ejemplo, 2. Esto que está acá nos indica que cuando el valor absoluto de x es mayor o igual a 2, yo voy a usar la propiedad de valor absoluto. Acuérdense que yo tengo dos propiedades de valor absoluto. La primera era esta, ¿no es cierto? Ah, volviendo a la unidad 1. Por eso para esto hay que saber bien la unidad 1. Quien no sabe bien la unidad 1 tiene que estudiar la unidad 1, ¿no? Y esta segunda que decía que los x son mayores o iguales a o que los x son menores o iguales a menos a. Si yo utilizo la segunda para esta parte, vamos a tener los x mayores o iguales a 2 o los x menores o iguales a menos 2. Entonces el dominio de esa función, ¿cómo va a ser? Desde menos infinito a menos 2, unión, desde 2 a infinito. ¿Sí? O sea que no siempre es un conjunto fácil así. A veces tienen la unión de dos conjuntos y tienen que ir resolviendo, ¿no? No siempre todo es color de rosa acá con esto, o sea, no siempre es algo fácil, ¿sí? Eh, yo les he explicado casos más difíciles porque los de bioquímica tenían con Edith y Edith es una persona, es una persona que a ella le gusta complicar mucho los exámenes, le gusta meterle acá, si acá le puede meter una expresión en donde tenga que ir a buscar el cáliz de fuego, o no sé, o que tenga que buscar el anillo de mi preciosa, y tener que ir a buscar el anillo, ¿no es cierto? Capaz que lo pondría porque a esa mujer le gusta hacer todo difícil. En nosotros ahora no nos vamos a complicar tanto haciendo cosas tan difíciles porque como en el final ya no rompen tanto las pelotas con algo tan difícil, ¿sí? El final es más para pensar, es algo más para pensar, pero no es algo tan difícil. Pero si fuese Edith, seguramente que acá te pondría un valor absoluto dentro de una cuadrática o algo medio raro, pues ya esa mujer ya me tiene curado de espanto. Así que bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda con respecto a esto? Estos son los dominios más importantes, ¿no? Esto que vimos acá son los dominios más importantes, cómo se calculan los dominios de las funciones básicas. La función polinómica, que tiene como dominio todos los reales, las racionales, cuyo denominador tiene que ser distinto de cero, por lo tanto vos igualás a cero el denominador, sacás los valores que no van y haces los reales menos eso. Y las racionales de índice par, donde vos tenés que hacer el radicando mayor o igual a cero, como en este caso. En el caso que vos tenés una raíz cúbica o algo así, no pasa nada con la raíz cúbica acá. El dominio de esto es todos los reales, porque las raíces cúbicas toman valores positivos, toman cero y toman negativo, ¿sí? Así que no va a tener ningún problema, no va a tener problema para nada la raíz cúbica, igual que la polinómica, que las polinómicas son todos los reales básicamente. Bueno, esta es la misma historia, ¿sí? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Por mí no, profe, todo bien hasta ahora. Bueno, bueno, vamos a seguir entonces. Eh, va a pasar que hay combinación de funciones, ¿viste? Porque uno siempre, con respecto al álgebra de funciones, ¿no? Sí, este es el problema porque cuando tenemos el álgebra de funciones, ese le complica a los chicos. Vamos a suponer que tenemos f, qué sé yo, que f es 4x más 8, ¿sí? Y tenemos g que es, eh, qué sé yo, em, tenemos la raíz de 3x más 6. Bueno, y le dice, acuérdense que teníamos las operaciones, ¿no?
A ver, hay f más g, f menos g, f por g y f sobre g, y luego, qué sé yo, hacer g más f, que esto es lo mismo que esto, g menos f, esto no es lo mismo, g por f, esto es lo mismo porque esto es conmutativo, ¿no? Y hacer esto que es g sobre f, bueno, y dice, y el dominio de cada una, bueno, ahí va a variar, va a cambiar dependiendo del dominio, porque para todos los casos hay que saber muy bien, ¿no? Que para f más g, el dominio es el dominio de esa suma, ¿no? Es el dominio de f intersección el dominio de g. Y lo mismo para f por g, ¿sí? Y para f menos g, para esta, es esta, ¿sí? Es la intersección. Cuando tenemos para f sobre g, acá no, porque acá es el dominio de f intersección el dominio de g menos los ceros de g. Cuando ustedes hagan f sobre g no van a tener ningún problema, porque si ustedes hacen f sobre g, ¿sí? Van a tener 4x más 8 y abajo 3x más 6. Bueno, acá estamos, ¿no? Porque estoy trabajando con estas dos. Bueno, esa sería una división entre dos funciones, ¿no? Acá tengan cuidado porque viste que el denominador no puede ser cero, ¿no? Yo le decía que en las raíces había que hacer que esto sea mayor o igual a cero, pero acá, ojo, porque no, está en el denominador. Eso hace directamente que esto que tengo acá no pueda ser mayor o igual a cero. Entonces directamente voy a ponerlo de abajo mayor nomás. ¿Por qué? Porque el cero no puede ser abajo, porque si yo le pongo el valor que hace cero, ¿qué va a pasar? Vamos a tener una división por cero y no existe división por cero. Entonces yo acá va a cambiar mucho, ¿ven? Acá pongo más, que esto sea mayor nomás, ¿sí? El dominio de lo de arriba, eh, podemos decir, ¿no? Que si yo le quiero hacer todo con esta regla, esta es la forma fácil y rápida. Con esta hago rápido. Esto yo estoy haciendo como pensando nomás, ¿sí? No estoy usando esta regla. Yo estoy haciendo ahora pensando, ¿sí? Sin usar la regla. Sin usar la regla, yo tengo menos 6 sobre 3, entonces tengo que x es mayor que menos 2. Acá ya tengo, pero ahora yo tengo directamente, ¿no? Que el dominio de f sobre g es de menos 2 a infinito. Este es el dominio. Sin hacer esto. Ahora, si yo no puedo pensar porque no me sale, no, qué sé yo, mi cabeza está jodida un día, que me puede pasar, cualquier cosa me puede pasar, no, hay días que no queremos saber nada de nada, no nos sale nada y bueno, ahí usar la regla. ¿Cómo sería usando esta regla, usando esta reglita para la división, no? Bueno, ahí yo tengo que fijarme que el dominio de lo de arriba, pues vamos a poner acá, el dominio de f, lo de arriba no, lo de arriba es f, es todos los reales, ¿no es cierto? El dominio de g es cuando esto es mayor o igual a cero, ¿cierto? Y se despeja, ¿sí? O sea que el dominio de g es desde menos 2 a infinito. Y habría que restarle los ceros de g. ¿Cuáles son los ceros de g? Los valores que hacen cero esto acá. O sea que ceros de g, para los ceros de g hay que igualar esto a cero. Bueno, fíjese un dato curioso, ¿no? Porque, a ver, si yo tengo los reales, todos los reales, ¿no? Toditos, toda la recta, esto, todos los reales.
y yo solamente tengo 0, menos 1, menos 2. Y tengo que intersectar con esto. La intersección va a ser la zona donde las rayas se cortan, o sea, toda esta parte. Y a eso hay que restarle los 0 de G, porque es dominio de F, intersección dominio de G, que es esta parte, y a eso restarle los 0 de G. Los 0 de G, como G es menos 2, no va a menos 2, ¿no es cierto? Esto tiene que tener un hueco, entonces no va. Y con el hueco acá, ¿cuál sería la respuesta con el hueco acá? Esta, ¿no? Sería desde menos 2 abierto, porque no voy a tomar este 2, desde menos 2 abierto a infinito. O sea que la regla que le dieron funciona como una regla general para cuando el alumno no piensa qué es lo que tiene que hacer acá, no puede pensar o no puede hacerlo, pero si pensara, es rápido, porque a ellos me doy cuenta directamente pensando, yo puedo decir, bueno, ¿sabe qué? Este tiene un problema que abajo, en vez de hacerlo mayor o igual a 0, tengo que hacerle mayor nomás, porque no puede ser 0 el denominador, y ahí lo hago rápido. O sea, la forma más rápida de hallar un dominio es pensando qué estoy haciendo. Pero si a mí me cuesta pensar, puedo usar la regla, que para eso se le dio las reglas. Así que es para calcular, eso sí. ¿Qué pasaría si yo tengo al revés? Por ejemplo, si tengo G sobre F, si yo tengo, a ver, si tenemos G sobre F. Acá se oscureció todo, porque va a llover. Quiero que llueva. ¿Para qué mierda querés que llueva? Porque quiero ver gota. Ah, no, Andrés. Ese era viejo, ese era cuando nosotros, los pibes allá por el 2006, miramos El Bananero. Bueno, ¿qué haría acá en este caso? A ver, en esta división. Vayan guiándome ustedes, ilumínenme, ya que nosotros, yo expliqué recién, para hallar el dominio de esta. Ahora hice al revés G sobre F. ¿Sí? Ven que ahora la raíz está arriba y abajo está el polinomio. ¿Qué podría hacer aquí para hallar el dominio? El silencio de ustedes me mata, chicos. Es igual que cuando yo le pregunto, ¿qué somos? Y me dice, se calla nomás, no me responde. ¿No? ¿Qué problemas para ustedes presenta esta función? ¿Cuál es el problema qué valores no le voy a poder asignar? ¿Qué le parece a usted? ¿Qué problemas presentaría esta función? Primero y principal. Hablen, yo no le voy a decir que está mala. La idea es saber a ver si se está entendiendo, ¿no? La clase. Bueno, acá yo puedo observar yo observo dos problemas. No sé si usted observa lo mismo. El primer problema, ¿sí? Habla nomás. Habla. Aunque no sé si sería 2 y menos 2 que no puede tomar. No sé si 2, pero sí, sí menos 2. Fíjate, acá tenemos dos problemas principales. Si yo tengo, como ya le dije, dos maneras de hacer. Una es pensando, ¿no? Y otra es usando la regla. ¿Sí? Para estar más seguro, siempre uso la regla, pero se lo puede hacer pensando. Los dos problemas que se detectan, el primero, esta raíz no puede tener número negativo, o sea que lo primero que tengo que ver es que esta raíz acá sea mayor o igual a 0. ¿Sí? 0 sí puede ser porque está arriba el 0 puede existir. Y el segundo problema es que esto de abajo no puede tomar un solo valor.
No 2 porque esto es lineal, ¿no es cierto? Es una recta, o sea que estos son los dos problemas que tengo que resolver. El primero, digamos que va a ser este, y el segundo solamente, esto es lo que vos decías, sí, pero solamente es menos 2. 2 no, porque si vos le pones 2, 4 por 2, 8, 8 más 8, 16, ¿no es cierto? Y puede ser 16 abajo, ¿por qué no? Lo que no puede ser es 0. Así que menos 2 sí. Es el único que va, ¿no? Bueno, entonces acá yo puedo decir, bueno, a ver, arreglando ese problema, yo tengo desde menos 2 hasta infinito todo, ¿no? Esto sería una parte. Y la otra parte es que a los reales hay que sacarle el menos 2. A los reales hay que sacarle el menos 2. O sea que si vos le sacás ese mismo menos 2, entonces yo podría decir que el dominio de G sobre F es abierto desde menos 2 a infinito, ¿no es cierto? ¿Cómo sería con la regla? ¿Cómo sería utilizando la regla? Utilizando la regla, el dominio de G sobre F sería dominio de G intersección dominio de F menos los ceros de F. O sea, sería dominio de lo de arriba, intersección el dominio de lo de abajo, menos los ceros de lo de abajo. ¿Cómo sería a partir de ahí? Y bueno, a partir de ahí primero tengo que sacar el dominio de G y luego el dominio de F. El dominio de G, ¿no? Sería 3x más 6 mayor o igual a 0, x mayores o iguales a menos 2, ¿sí? Bueno, luego tenemos, entonces tenemos que el dominio de G es desde menos 2 a infinito. Tenemos el primero. Voy haciendo por partes, ¿sí? Esto usando la regla. La otra es el dominio de F. Como esto es una polinómica, ¿cuál es su dominio? Todos los reales. Se lo voy a poner todos los reales, ¿sí? Porque es polinómica. Y la última, digamos, o sea, voy a poner dominio de F, todos los reales. Y la última es restarle los ceros de F, restarle los ceros de la que está abajo. Entonces yo tengo que hacer 4x más 8 igual a 0. Despejo y queda esta, o sea que a esta hay que restarle menos 2. Esta sería utilizando la regla. O sea que si yo tengo que hacer esto, ¿no? Tengo desde menos 2 a infinito, o sea, 0 menos 1 menos 2. Desde menos 2 a infinito tengo hacia allá una. Luego tengo esta que dice todos los reales, la que dice todos los reales es toda la recta. Podemos ver que la intersección está acá, desde menos 2 a infinito. Y hay que restarle los ceros del denominador, ¿sí? De esto, que sería menos 2, o sea, hay que restarle esta parte acá, ese menos 2. Y bueno, ¿qué tendríamos entonces como resultado? Como menos 2 es un hueco, sería abierto en menos 2, abierto de menos 2 a infinito. O sea, sería así. Usando la regla nos dio lo mismo. Nos dio lo mismo que pensando lo que yo estoy haciendo acá. Esto yo hice pensando qué problemas tiene y sacando los problemas. Y esto sería a partir de la regla, ¿sí? Básicamente. Nos da lo mismo. Bueno, entonces ustedes pueden ir usando las reglas, ¿no? Por eso yo les digo que agarren la carpeta, que ustedes vayan leyendo qué reglas hay ahí acerca de dominio para lo que respecta al álgebra de funciones, ¿no? El álgebra de funciones es lo que tiene que ver con suma, resta, multiplicación, división. Y bueno, y eso básicamente. Esta clase que lo que vimos acá básicamente es son los dominios de las funciones, ¿sí? Es cómo se calcula dominio de funciones, ¿sí? Bueno,
Ángela dice, yo no puedo reconocer qué problema se presenta. Buen punto. Entonces apostar lo seguro, usar la regla. Allá el dominio de lo de arriba, ¿sí? Interceptarle con el dominio de lo de abajo, trabajar como que sean separados y restar los ceros de lo de abajo y listo. O sea, pues la regla se hizo para aquellos que no pueden reconocer qué problemas tiene la función, ¿sí? Una función tiene un problema cuando vos le das un valor y no puede calcular. Eso no está en el dominio. Por ejemplo, a ver, yo agarro esta y le digo, a ver, le voy a meter el -2. El -2. Entonces digo 4 por, no sé si, 4 por -2. Le voy a meter el -2 acá, más 8, dividido la raíz, ¿no es cierto? De nuevo un paréntesis, 3 por -2, más 6. Error, ¿ves? La calculadora me dice error. Bueno, la calculadora me dice error, ahí hay un problema. Entonces, ese problema es el problema de hallar el dominio. ¿Qué valores yo puedo calcular con la calculadora y qué valores yo no puedo calcular con la calculadora? ¿Qué valores no puedo meter adentro de la X? Ese es el problema, porque si mi único problema fuera, si mi único problema fuera, listo, yo agarro y le digo, bueno, que el dominio es todos los reales, porque dice, ¿para qué jode con dominio de funciones? ¿Por qué pone que no pone que el dominio es todos los reales? Nomás si es un invento, no sé qué cosa. Había escuchado por ahí. Bueno, a ver si es un invento, entonces decime por qué, por ejemplo, acá yo voy reemplazando valores y cuando llego al valor, ¿por qué yo no puedo acá reemplazar, a ver, por ejemplo, el -4? ¿Por qué no puedo reemplazar el -4 acá? ¿Sí? A ver si yo tengo, por ejemplo, arriba la raíz de, ¿sí? 3 por -4 más 6 dividido abajo 4 por -4 más 8. ¿Por qué me da error? Y es porque ese -4 no está en el dominio de la función. Yo no puedo asignarle, o sea, no es que a cualquier X, a la función yo le puedo asignar el X libremente que yo quiera a la función. Yo le voy a asignar los que están en el dominio. Los que no están en el dominio yo no les puedo asignar. Para eso se halla el dominio de la función. El dominio es qué valores yo le puedo asignar a la X. Porque acuérdense que ustedes tienen que hacer una gráfica. Y esa gráfica va a depender de qué valores vos le puedes asignar a la X. Si vos no puedes asignarle valores a la X, no puedes hacer una gráfica. Y si no puedes hacer una gráfica, no te sirve de nada. ¿Se entiende? Bueno, yo le voy a dejar una serie de ejercicios que ustedes van a tener que hacer, ¿sí? Mañana le voy a enseñar acerca de las funciones polinómicas, cómo graficar la función lineal, afín, constante, cuadrática, y las cúbicas más básicas, las que son muy elaboradas, no, porque para las que son muy elaboradas vamos a necesitar saber aplicaciones de la derivada, y todavía ni vimos derivada todavía. Así que no voy a meterme en eso. Eso para la última unidad. Vamos a dejar esa. Vamos a ver la función lineal, afín, las funciones que son la constante, la función cuadrática. Vamos a ver la gráfica también de las raíces cuadradas, pero las que son fáciles. No vamos a ver ninguna función difícil, porque a usted no le van a hacer graficar ninguna función difícil. Si las funciones que le van a hacer graficar tienen que ser que yo le pueda dar valores. Ahora, si le pueden dar una función difícil, sí, pero para hallar dominio, para hacer cualquier otra cosa. Entonces mañana le voy a explicar las gráficas de las funciones, ¿sí? Y bueno, vamos a intentar ir lo más rápido posible que podamos, pero tampoco podemos volar a 1000 por hora, porque si no, no se va a entender nada. La idea es que ustedes vayan entendiendo todo, ¿no? Porque si no, después en la unidad límite me preguntan, profe, ¿por qué le sacaba el valor ese? Y a ellos le tengo que decir, ¿vos te acordás funciones, dominio funciones que teníamos que sacarle?
y volver hacia atrás, ¿no es cierto? Porque si voy rápido no se entiende nada. Entonces la idea es que ustedes tengan como primer clase dominio, ¿no? Que es algo que le va a tomar, y mañana ya ver las gráficas de las funciones, ¿sí? No sé si mañana vamos a llegar a terminar, yo quería terminar, pero no sé, porque estoy viendo que hay gente que le está faltando todavía saber más sobre funciones A. Así que si mañana no terminamos el tema de las gráficas, si no terminamos, perdón, el tema de la gráfica vamos a terminar, si no terminamos el tema funciones, porque después todavía tenemos que ver función par, función impar, y su función inyectiva, sobreyectiva, las restricciones que se tiene que hacer para volver a una función sobreyectiva cuando no es inyectiva, cuando una no es composición inversa. Tenemos todavía bastante para ver, sí. Así que bueno, yo voy a procurar que estén listas. Esta semana me parece que es semana de mesa, ¿no? Esta semana que estamos transitando ahora, ¿o no? Mesa. La semana siguiente no es de mesa. La otra semana sí de mesa. La otra semana no. Y bueno, estarían listos para la semana de la mesa. O sea, sí tenemos. Esta es una semana de mesa, ¿no? La siguiente no. No es. Esta sí. Esta no. La siguiente sí. Bueno, si esta es la semana de mesas, acá ya perdimos una. La siguiente no, la otra sí, la otra no. Para esta que es no, yo ya le voy a intentar tener terminado todo. No, y para la última, que después tenemos sí, no, sí. O sea que ya acá ya se puedan presentar cosas que si acá no salen bien, tengan una semana, perdón, que acá ya se tengan que presentar. De manera que si acá no salen bien, tengan una semana del no para presentarse a la última, ¿sí? Porque si yo le dejo listo para acá, para esta fecha acá, van a tener solo una semana, y los que van ahí y salen mal, listo, ¿no? Salieron mal y no va a tener sentido. Voy a intentar al menos de llegar hasta este. No le puedo apurar tampoco, no puedo agarrar y decir, bueno, ¿sabes qué? Vamos a terminar funciones ya, ahora, mañana, no. Vamos a intentar ir de a poco con funciones, con las cosas que se puedan ir. Ustedes vayan estudiando. Esto de dominio no es un tema fácil, pero tampoco es un tema tan difícil. Yo le voy a dejar una serie de ejercicios que me van a tener que mandar, me van a tener que enviar, ¿sí? Le voy a dejar fecha hasta el fin de semana, ¿sí? Esto es muy importante, esto es una unidad muy importante. Le voy a poner hallar el dominio de bueno, estos tres. Eh, Me van a tener que enviar esas tres ejercicios. Hasta el fin de semana le voy a dejar, hasta el sábado le voy a dejar tiempo para hacer eso. Y bueno, que ustedes vayan haciendo, ¿no? Muy importante, porque esta es una unidad muy importante que hay que saberla. No se puede ir a especular nada más allá. Bueno, chicas, le voy dejando. Ahora voy a dar otra clase, y después tengo cosas que hacer. Por eso yo le cité hoy una hora nomás, ¿sí? Pero al menos para no perder una clase, una hora al menos para no perder un día de clase. Y mañana seguir la otra. Mañana sí ya tener 2 horas habituales. Mañana 2 horas habituales, sí. En nuestro horario normal de siempre. Bueno, saludos, cuídense.